Hola a todos, mi nombre es Adriana Rieta, soy estudiante de sexto semestre de licenciatura en inglés y el día de hoy estaremos hablando de los términos pensamiento y razonamiento como parte de la unidad 2 de procesos cognitivos. Cuando hablamos de el pensamiento, estamos hablando sin lugar a dudas de un término altamente complejo y diverso. En este sentido, nos vamos a guiar del estudio realizado por Martín y Galindo en 2003, donde desde una perspectiva histórica se tiene cómo se ha definido el término a lo largo de los años. Por ejemplo, el pensamiento ha sido visto como un proceso de adaptación, como una estructura, como una respuesta, y desde los años 50 hasta la actualidad se ha determinado o definido como un proceso cognitivo. Cuando hablamos del pensamiento como un proceso de adaptación, estamos refiriendo a que el pensamiento es esa reflexión crítica que realiza el individuo con el objetivo de adaptarse al medio en el que se encuentra inmerso y de este modo darle solución a las problemáticas que vayan surgiendo día con día. En este sentido, algunos autores sobre los cuales apoyan o sustentan el pensamiento visto de esta manera, tenemos a William James y John Dewey. El pensamiento visto como estructura. Bueno, aquí hablamos acerca de cómo el pensamiento hace referencia a la adquisición de estructuras mentales que lleva a cabo de manera interna el individuo y que le permiten desarrollarse. Ahora bien, ese desarrollo mental va a la par de un desarrollo biológico. Entre algunos de los autores que se relacionan con esta idea, tenemos a Jean Piaget. Recordemos que Piaget habla de cómo el aprendizaje y el desarrollo de los individuos se da desde un nivel biológico y un nivel mental, en el cual debe existir, por cierto equilibrio. El pensamiento visto como una respuesta. Bueno, en este caso estamos hablando de que el pensamiento es un proceso interno en donde a partir de los estímulos que se reciben, los individuos generan una respuesta, pero esta respuesta es a nivel interno. Es decir, más que todo se refiere a que el pensamiento es una conversación con nosotros mismos. Uno de los autores que se relaciona con este planteamiento es John Watson. Y por último, tenemos al pensamiento visto como un proceso cognitivo. Esta idea empezó a tener fuerza desde los años 50 y es la que se ha venido trabajando y a la cual se ha venido sustentando a través de numerosos estudios a lo largo pues, de todo este tiempo. Y en este caso se ve a la mente humana como un sistema de procesamiento de la información, un sistema que es activo y en el cual el pensamiento como un proceso cognitivo interactúa y trabaja de la mano junto con otros procesos cognitivos que lleva a cabo la mente, como la memoria, la atención, percepción, entre otros. Y además se realiza una interacción con el medio en el que se encuentra inmerso el individuo. Este planteamiento se ha ido soportado, promovido por estudios como los de Aaron Turing, la creación del código Enigma, todas las investigaciones y el boom en cuanto a los sistemas de cómputo que se ha venido desarrollando pues, a lo largo del tiempo. Ahora bien, habiendo analizado pues las diferentes posturas de cómo se ve el término pensamiento, podemos decir que cuando hablamos de pensamiento nos referimos a un proceso cognitivo, es decir, a nivel mental, que nos permite procesar, organizar y comprender la información que proviene del mundo que nos rodea. Y de esta manera somos capaces de planificar y anticipar acciones futuras. Características del pensamiento. Bueno, el pensamiento se caracteriza por ser reflexivo, es decir, implica, al ser una actividad mental, implica que el individuo analice, interprete y procese toda esa información que recibe del medio de manera consciente. También es un proceso activo, es decir, se generan constantemente ideas, se resuelven problemas y se toman decisiones
pero de una forma dinámica y participativa. También se puede decir que el pensamiento es un proceso procesual. ¿Qué significa esto? Que em, necesita llevar a cabo una serie de operaciones mentales secuenciales para que la información sea manipulada y organizada, vaya la redundancia, y de este modo llegar a ciertas conclusiones, a las conclusiones que exigen las circunstancias y las problemáticas que se van presentando. También se puede decir que el pensamiento es creativo, es decir, cada individuo puede generar diversas ideas o diversas soluciones para una problemática o referida a una situación. O sea, soluciones innovadoras y complejas para esto. También podemos decir que el pensamiento es racional. En este sentido, es necesario que cada individuo haga uso del razonamiento lógico para llegar a unas conclusiones que sean coherentes y que le permitan responder a las necesidades que está experimentando el individuo. También se puede decir que el pensamiento es interactivo, es decir, en este sentido no es un proceso que está aislado, sino que se desarrolla en conjunto con los otros procesos cognitivos que llevamos los individuos a nivel interno, como por ejemplo la memoria, la atención, el lenguaje, la percepción, y de esta manera se procesa la información de una forma integral. Tipos de pensamiento. Bueno, existen diversos tipos de pensamiento. Entre ellos se encuentra el pensamiento deductivo, que es aquel a partir del cual generamos una solución, generamos una idea, iniciando desde lo general hacia lo particular. Se encuentra también el pensamiento inductivo, que es lo contrario al pensamiento deductivo, es decir, parte de casos específicos para llegar a una conclusión general. El pensamiento convergente, en el que se da una búsqueda de una respuesta concreta para una problemática en específico. El pensamiento divergente, en el cual se generan diversas ideas o soluciones a un mismo problema. El pensamiento analítico, que se da cuando descomponemos un problema o una situación en partes pequeñas para comprender cómo funcionan e interactúan estas entre sí. El pensamiento creativo, que hace referencia a proponer ideas y soluciones innovadoras para las circunstancias o problemáticas que pues, se nos presenten. El pensamiento abstracto, que bueno, es cómo representamos nosotros eh, aquellas ideas que se generan de manera interna en nosotros. Pero estas ideas pues, no son algo tangible, no son algo que nosotros vamos a poder tocar o vamos a poder darnos, sino que son de manera intangible, y son abstractas, son a nivel interno. El pensamiento analógico, que se refiere a cómo encontramos similitudes entre situaciones, aunque estas sean diferentes. Y el pensamiento lógico, que se refiere a pensar o razonar de manera ordenada y coherente, haciendo uso de la razón y en secuencia. Razonamiento y pensamiento. Estos son dos términos que a menudo se confunden, pero hay que tener claridad en lo siguiente. Cuando hablamos de pensamiento, estamos hablando de ese proceso en que representamos de una forma mental e interna aquella información que recibimos del medio, la información que nosotros asimilamos. Esta puede ser una palabra, una imagen visual, como lo dice Feldman 98, o un sonido. Mientras que el razonamiento, siguiendo nuevamente a Feldman, cuando hablamos de él estamos hablando del proceso en el cual es de esa información, a partir de esa información, nosotros generamos una conclusión que nos va a permitir tomar ciertas decisiones. Cuando hablamos de los tipos de razonamiento, estamos hablando por lo general
del razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. Tienen cierta similitud con el pensamiento deductivo e inductivo. Por ejemplo, cuando hablamos del deductivo, estamos hablando de cómo a partir de ciertas premisas que van desde lo general a lo específico, se toman, el individuo es capaz de tomar, de llegar a cabo a ciertas conclusiones y por ende tomar ciertas decisiones. De acuerdo a si estas son válidas o inválidas, es decir, ciertas o verdaderas. Mientras que cuando hablamos del pensamiento inductivo, estamos hablando de un pensamiento, tipo de razonamiento que va desde lo particular a lo general y en el cual pues no se hace a través de premisas, sino que se va enriqueciendo y es más abierto, va más allá de los contenidos que se establecen en las premisas. Es decir, en el deductivo no se crea un conocimiento porque la conclusión no tiene información nueva, sino que se basa en las premisas, mientras que el inductivo sí lo crea ya que va más allá de eso. Características de razonamiento. Bueno, el razonamiento es lógico, es decir, que se basa en la aplicación de ciertos principios y reglas de inferencia, de manera que se pueda llegar a conclusiones que sean válidas y coherentes con las situaciones problemáticas que se presentan. También es estructurado, es decir, implica una organización y estructuración de la información que se recibe del medio, de manera que se pueda analizarla y evaluarla de manera ordenada. También se puede decir que el razonamiento es crítico, es decir, no solo es tener la información, sino también analizarla y evaluarla de manera objetiva, de manera que se pueda determinar si las premisas que sostienen ese razonamiento son válidas o inválidas. También el razonamiento tiene la característica de ser flexible, es decir, que puede adaptarse a diferentes situaciones y contextos. Ahora bien, ¿cómo se relacionan el pensamiento y el razonamiento con la resolución de problemas? Bueno, hay que entender que la resolución de problemas vendría siendo aquella aplicación práctica tanto del pensamiento como del razonamiento y que le permite dar solución o enfrentar las situaciones o los problemas que se presenten en su vida diaria, en la vida diaria del individuo. Cuando estamos hablando en el sentido de resolución de problemas, estamos infiriendo que el individuo pues utiliza ciertas habilidades tanto de pensamiento crítico, análisis lógicos y con todo eso genera estrategias que le permiten, bueno, saber cuál es el problema, qué soluciones se le pueden dar a este problema y reflexionar y tomar decisiones con base en estas. De igual modo, en el razonamiento es fundamental o sea, la resolución de problemas es fundamental en el razonamiento, porque le permite, implica pues la evaluación de la información, hacer inferencias, determinar conclusiones y tomar decisiones con base a los principios lógicos. Esto sería todo por hoy. Muchas gracias.